Hazmi Podcast, un espacio único para transformar tus ideas en contenidos y lanzarlos a todas las plataformas digitales. Conoce el estudio. Hazmi Podcast. Un bebé prematuro es todo el bebé que nace antes de las 37 semanas de edad gestacional. Entonces, aclararles a todas las mamás que es muy importante que nos digan y que se aprendan cuando nace su bebé cuántas semanas tenían de embarazo cuando nació, ¿no? Anteriormente costaba trabajo que los bebés de 1 kilo se fueran de alta a su casa. Ajá. Actualmente se están yendo de 800 gramos. Oye, sí, las mamás hicieron todo lo posible para que su bebé naciera de término y todo, pero a pesar de esto, nacieron antes de tiempo. ¿Cuál es el impacto, lo primero que le pasa a un bebé que nace antes de tiempo? ¿Cuáles son los primeros riesgos al nacer? Hay algo que se llama enterocolitis necrosante o necrotizante. Estas puedes llegar nada más a inflamarse el intestino y necesitar 2 o 3 días de ayuno hasta cirugía. ¿Sabes cuáles son los riesgos de que un bebé nazca antes de tiempo? ¿Sabes qué puedes hacer tú para disminuir las probabilidades de que el bebé nazca antes de tiempo? Bienvenidos a Neuronas en Desarrollo, el podcast donde hablamos sobre cómo ayudar a los niños a alcanzar su máximo potencial físico, mental y emocional. El día de hoy vamos a hablar sobre un grupo de pacientes muy especiales, los prematuros. Nuestro invitado de hoy es el doctor Juan Pablo Díaz Dávalos. Él es pediatra y neonatólogo egresado de la Universidad de Guadalajara. Actualmente está en el Hospital Ángeles León, en el León, Guanajuato. El doctor Juan Pablo se especializa en el cuidado integral del recién nacido, especialmente en la atención de bebés prematuros, ofreciendo desde atención en la unidad de cuidados intensivos neonatales hasta el seguimiento del desarrollo infantil. Su experiencia clínica y su enfoque en la salud del recién nacido aportará una perspectiva valiosa para comprender este tema tan importante. Bienvenido, Juan Pablo, y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Te agradezco, Pepe, la invitación. Y bueno, gracias por tocar este tema tan importante en los bebés prematuros, porque dadas las situaciones actualmente culturales y en sociedad, se ha visto un incremento en el porcentaje de los bebés que nacen antes de tiempo. Entonces, esto está dado por diferentes situaciones, por diferentes actividades de nuestras mamás o de las mamás actuales, pues que tienen que trabajar, tienen más información, diferentes situaciones o algunas personas tienen menos información y bueno, agradecerte la invitación. Muchas gracias. A ver, quiero empezar aclarando que para nosotros, como médicos, ustedes los neonatólogos y los pediatras en general, es muy importante cuando las mamás nos dicen exactamente las semanas en las que nació el bebé y las semanas de embarazo que llevan. Ese es un dato que es muy importante para nosotros, ¿no? Tanto como el peso y la talla al nacer. Para nosotros es muy importante que nos digan la semana exacta, porque muchas veces dicen, es que nació de 8 meses, pero pues un mes tiene 4 semanas y no es lo mismo haber nacido al inicio del mes que a final del mes. Entonces, aclararles a todas las mamás que es muy importante que nos digan y que se aprendan cuando nace su bebé cuántas semanas tenían de embarazo cuando nació, ¿no? Es correcto. Y en número de semanas, para hablar de que el bebé es prematuro, que nació antes de tiempo, pues primero tenemos que saber qué es lo normal. Claro, ¿de qué semana a qué semana se considera normal? Claro. Un bebé prematuro es todo el bebé que nace antes de las 37 semanas de edad gestacional. Ok. Por supuesto, hay clasificaciones. Ajá. No es lo mismo un bebé que nace de 35 semanas a un bebé que nace de 28 semanas. Exacto. El prematuro tardío, que nacen aproximadamente 35 a 36 semanas y de ahí diferentes subclasificaciones hasta llegar al prematuro extremo, que es de menos de 28 semanas. Obviamente, las patologías son diferentes en cualquiera de estos, si nace a las 30, 32, 34 o 36 semanas. Y también es muy importante el peso al nacer. Es decir, un bebé que nace pequeño o con retraso para la edad gestacional o un bebé que nace grande para la edad gestacional y un bebé que nace eutrófico o con un peso adecuado para la edad gestacional. Es decir, el término completo sería
prematuro que nace de 28 semanas, pero con un peso adecuado a edad gestacional. Okay. Entonces, en esto nos vamos basando para saber qué es lo que podríamos esperar y cuál es la atención que le vamos a dar a los bebés. Entonces, lo normal de un embarazo de término es de la 37 a la 41 semanas de gestación. Es correcto. Si nace antes de la semana 37, es pretérmino. A ver, vamos a aclarar los términos porque les decimos prematuro y pretérmino. Y tenía un maestro que era muy estricto en cómo hablábamos y nos decía, estás hablando de tiempo, entonces lo correcto debería de ser pretérmino, no Es prematuro. correcto, es correcto. ¿Ustedes qué término usan? Sí, pues usamos los dos términos como un término Como si fueran para que sinónimos. nos fueran a entender los papás, pero el Exacto. término correcto es pretérmino. Pretérmino. Así Estamos hablando es, de cuánto así es. tiempo nació, no de Así la es. madurez, ¿no? Así es. Estrictamente. Ok. Entonces, si nace de menos de 37, se considera prematuro o pretérmino. Así Y es. evidentemente, entre más chiquito sea, en cuanto a semanas de embarazo, más riesgo. Y también tiene que ver mucho entonces el peso y la edad gestacional. Es correcto. Los dos factores son muy importantes para estos Ok. bebés. ¿Por qué es tan importante que hablemos de esto, de los bebés que nacen antes de tiempo, en un podcast donde el tema es cómo ayudarlos a que alcancen su máximo desarrollo? Sí, es correcto. Principalmente, si bien es un problema o es una situación, mejor dicho, médica, también influye lo social. Es decir, las situaciones de que un bebé nazca actualmente prematuro o pretérmino es por diferentes situaciones, ya sean laborales, ya sean pues falta a los accesos de control prenatal, el uso de algunas drogas, alcohol, tabaquismo, la falta de atención o el decir, tengo esta molestia, estoy embarazada, pero tengo que sacar esto al final del mes, ¿no? El estrés laboral, pues desafortunadamente sigue habiendo violencia familiar y bueno, diferentes situaciones económicas también, la falta de acceso a los servicios médicos. Entonces, es un conjunto de situaciones, ya sea médica, sociales y hasta culturales. Ok. Oye, de estos factores que mencionaste tú ahorita, ¿cuáles son las principales causas de que un bebé nazca antes de tiempo? De las principales causas son enfermedades o situaciones maternas, por ejemplo, alteraciones en la presión arterial, alteraciones en la glucosa, alteraciones, infecciones, que causa que se rompan antes de tiempo las membranas y salga el líquido amniótico. Pues el estrés, como ya lo comentaba, son las principales. Aunque también hay unas situaciones o un porcentaje de bebés que nacen antes de tiempo que son de origen idiopático, es decir, que no se sabe la causa. Ok. Así es. Oye, ¿qué pueden hacer las mamás para disminuir estos riesgos de que sus bebés nazcan antes de tiempo? Principalmente la planeación. Es muy importante la planeación. Es decir, si tienen pensado ya embarazarse, entonces acudir con su médico, empezar a suplementarse. El ácido fólico es primordial. Si tienen alguna condición de salud, pues tratar de corregirla. Y si ya están embarazadas, bueno, buscar el control prenatal con su médico. Dado que hay que identificar embarazos de alto riesgo, pues para tratar las diferentes situaciones que están causando ese embarazo de alto riesgo y no después tratar de manera tardía ya las consecuencias de esto. Ok. Oye, sí, las mamás hicieron todo lo posible para que su bebé naciera de Ajá. término y todo, pero a pesar de esto, nacieron antes de tiempo. ¿Cuál es el impacto, lo primero que le pasa a un bebé que nace antes de tiempo? ¿Cuáles son los primeros riesgos al nacer? Bien, bueno, muchos papás nos comentan, es que sabemos que van a ser antes de tiempo, ya está aquí y quiero que le ayude lo más que se pueda a los pulmones. Ajá. Bueno, primero, entender, no es solo los pulmones, o sea, es un bebé pretérmino que está todo, le faltó desarrollarse, ¿sí? Principalmente a nivel neurológico, a nivel visual, la retina,
ya sea la succión de eglución, ya sea la piel, el corazón, los pulmones, el intestino, los riñones, etcétera, ¿no? Entonces, principalmente cuando nace un bebé prematuro nos enfocamos, dependiendo de la edad gestacional, con el equipo, ya sea médico, ya sea más personas que podamos brindarle la atención neonatal a ese bebé, o ya sea desde una bolsa de polietileno para meter al bebé dependiendo de las semanas gestacionales, para evitar la pérdida de calor. Recordar pues que su piel es inmadura, tienen menos grasa, pierden mucho líquido, entonces se enfrían muy fácil estos bebés, y esto nos lleva a algunas otras alteraciones metabólicas. Entonces hay que anticiparse a todo esto, porque por eso es importante el saber la edad gestacional, si hay alguna patología previa en la mamá, si se rompió o no las membranas, o cuánto tiempo lleva, o si tuvo o no trabajo de parto, y bueno, todas estas situaciones para poder anticiparnos. Ok. Actualmente, y me da muchísimo gusto, las mamás sí se preparan mucho antes de que nazca el bebé. Hay muchos cursos psicoprofilácticos y todo. Entonces ellas van con una expectativa de qué es lo que va a hacer el pediatra o el neonatólogo al nacer su bebé, pensando en que nació de término, pero de repente no nació de término y nació antes. ¿Qué diferencias va a ver la mamá para que no le agarre tan de sorpresa si ella esperaba que cuando naciera el pediatra iba a ser A, B y C, y resulta que como nació antes de tiempo, esos pasos cambian? ¿Cuáles son las principales diferencias que va a ver una mamá cuando nació su bebé de término o antes de tiempo? Sí, principalmente, bueno, cuando nace un bebé de término, buscamos el contacto inmediato, el apego, la lactancia, ¿sí? Y el que esté ahí, pues con el contacto físico principalmente, y el acompañamiento mamá, papá, o algún otro familiar que puede entrar. Sin embargo, un bebé que nace pretérmino es completamente diferente. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos que cuidar principalmente que no vaya avanzando diferentes situaciones, principalmente la pérdida de calor. Ajá. Que no se baje la glucosa. El control metabólico es bien importante. Okay. Principalmente también que la dificultad respiratoria no vaya siendo cada vez mayor. Hay que buscar en ese momento el método o el tratamiento adecuado para el soporte ventilatorio, ya sea el uso de CPAP, no necesariamente de oxígeno, sino de CPAP, que es una situación ahí diferente. Y bueno, si requiere más cuidado, bueno, tratar de o trasladarlo de manera lo más pronto que se pueda a la unidad de cuidados intensivos neonatales, que es la UCIN. Sí, obviamente, bueno, se viene aquí quien esté con la mamá, ya sea el papá o alguna otra persona, y que nos esté acompañando para que vea dónde va a estar su bebé, qué se le va a hacer, cómo vamos a intervenir, porque esa situación de separación es una situación difícil. O sea, de por sí es una situación emocional compleja, porque incluye o vienen muchos sentimientos detrás de eso, ¿no? Sí, entonces... Claro. Las expectativas que tenía la mamá de que en cuanto naciera se lo iban a dar y resulta que se lo llevan, ¿no? Exactamente. Esa separación causa mucha angustia, tristeza. A veces es importante como aclararles que no te lo llevas tanto porque esté grave, sino porque tienes que vigilar que no se vaya a poner grave, ¿no? Exactamente. Como dices, vigilarle la temperatura, vigilar la glucosa. Sí, tenemos que ir anticipándonos, pero también el acompañamiento y la comunicación es muy importante hacia los papás, ¿sí? Hacia mamá y papá. Entonces, ya nos vamos a los cuidados neonatales en la UCIN. Y bueno, ahí entonces ya haremos el tratamiento de acuerdo a la situación de cada bebé. Oye, he oído hablar mucho últimamente del método canguro y esto. Sí. ¿Aplica para los pretérminos? ¿Me puedes explicar un poquito qué es esto? Sí aplica. El método canguro es un procedimiento donde buscamos el contacto físico con el bebé, con sus padres, con su mamá, con su papá, pero se hacen bebés estables, en bebés que tienen estabilidad hemodinámica, estabilidad respiratoria. No importa si tienen algún dispositivo de ventilación, sino que eso ayuda principalmente para disminuir estrés en ambos. Mamá y bebé. Sí, mamá, bebé. Disminuyen ansiedad, estabiliza temperatura,
mejora la frecuencia cardíaca, mejora la digestión en el bebé, aumento de peso, disminuye infecciones. Entonces, esto consiste en ponerse al bebé en posición vertical, de frente a su mamá o al papá, sin ropa y nada más con una manta que los cubra. Y puede estar ahí 1 hora, 2 horas, 3 horas, dependiendo de la disponibilidad, ¿verdad? De mamá o de papá. ¿Y qué ventaja se ha visto cuando se aplican esta técnica de mama carga? Principalmente acorta la estancia ahí en la terapia. Okay. ¿Sí? Aumenta el peso, mejora la digestión, disminuye infecciones, disminuye el estrés, mejora o fortalece el vínculo, mejora el neurodesarrollo, Okay. Y bueno, es lo que está comprobado Okay. a corto, mediano y largo plazo. Es una técnica muy útil porque Sí, de claro. cero costo, no te cuesta Sí. nada ponerte al bebé así y Sí. les ayuda mucho entonces. Sí, es correcto. Excelente. Es correcto. Ah, qué padre. Oye, las unidades de cuidados intensivos neonatales son abismalmente diferentes de cuando yo estaba estudiando pediatría a lo que veo ahora cuando entro a revisar un bebé. En estas cuestiones técnicas, ¿qué tantas mejorías hay? ¿Qué hay aparatos nuevos? ¿En qué les ha ayudado a los bebés todo esto, a diferencia de lo que había hace 20 años? Sí, muchísimo, muchísimo. Principalmente los bebés pretérmino pierden mucho calor. Ajá. Y se enfrían. Entonces las incubadoras tienen que tener una humedad donde la podamos nosotros graduar, ajá, dependiendo de los días de vida, o la temperatura también, eso es lo principal, y sensores. Actualmente la telemetría o la vigilancia a distancia mediante sensores es lo que se está optando para disminuir el contacto físico con los bebés. Para no estarlos estimulando. No estarlos estimulando, no estarlos tocando, porque traemos bacterias, ajá, en las manos, ajá, entonces se transmiten. Entonces disminuye infecciones, mejora la monitorización, los sensores de la frecuencia respiratoria, los sensores del esfuerzo respiratorio. Entonces, la telemetría actualmente está viniendo a tener un parteaguas en esto. El acceso a los servicios, rayos X, tener un ultrasonido ahí mismo en la terapia, tomas el ultrasonido y ya rapidísimo detectas pues alguna alteración, si hay un deterioro en el bebé. Y obviamente el personal afortunadamente capacitado el personal de enfermería, sí, el personal de las personas que tomen, el personal, perdón, de laboratorio o las personas que tomen las radiografías, ajá, también, o sea, todos sumamos para la mejora de los bebés. Entonces, de alguna manera estás vigilando todos los parámetros del bebé, pero sin estarlo tocando y sin estarlo estimulando, o lo menos necesario, ¿no? Lo necesario, nada más. Es decir, si bebé requiere que se empiece a poner con el abdomen distendido y necesita que lo toquemos, que escuchemos, que veamos cómo está la tensión, entonces revisamos, sí, obviamente. Oye, entonces, y todos estos avances, quiero pensar que hay evidencia que han mejorado la sobrevida de los bebés, ¿no? Que sobreviven más estos bebés, ¿es cierto? Sí, es cierto. Anteriormente costaba trabajo que los bebés de 1 kilo se fueran de alta a su casa. Ajá. Actualmente se están yendo de 800 gramos. Se van bajando tanto la edad gestacional como el peso para que se puedan ir a su casa con menores consecuencias o alteraciones en el neurodesarrollo. El objetivo de todo esto es que nuestros bebés que se van a casa posteriormente se incorporen a la sociedad, sean productivos y sean independientes completamente, como un bebé que haya nacido a término. Exacto, esa era mi siguiente pregunta. Sí. Ok, la sobrevida ha aumentado, viven más estos bebés, pero su calidad de vida también es mejor ahora que hace 20 años. A un bebé, no sé, de 28 semanas que hubiera nacido hace 20 años, es más probable que sobreviva y que sobreviva con mejor calidad de vida, o sea, con menos secuelas. Sí, secuelas tanto visuales, que es lo principal, como en el neurodesarrollo. Es decir, anteriormente se pensaba o no se pensaba tanto que el oxígeno, por ejemplo, pudiera ser o pudiera causar enfermedades. Actualmente, la mayoría de las terapias o todas las terapias neonatales ya se puede graduar el oxígeno, ajá, porque también se ha visto mediante muchos estudios que puede causar los radicales libres alteraciones visuales, ajá, principalmente y neurodesarrollo, ¿no? Ajá. Entonces, lo más pronto que se pueda, pues vamos bajando
el porcentaje que necesita un bebé de oxígeno. Oye, Sí. ¿cuáles son las principales complicaciones inmediatas o en los primeros días que puede tener un bebé prematuro? Principalmente respiratorias. Ok. Respiratorias, cuidamos mucho alteraciones en la presión arterial también, Ajá. que pueden condicionar sangrados en la cabeza, ¿sí? O sea, las hemorragias intraventriculares, que eso, bueno, dependiendo del grado, puede causar alguna alteración en el neurodesarrollo, ¿sí? Ujú. Bueno, tú sabes, eres experto en eso, o las alteraciones pulmonares, anticipándonos, es lo mismo que decíamos al principio, a las consecuencias de no haber tratado de manera temprana alguna eventualidad. Por ejemplo, uso de surfactante, uso de Ajá. CPAP, Ajá. retirar la ventilación asistida lo más pronto que se pueda, Ajá. los sensores en la ventilación, y bueno, todo eso nos ayuda a disminuir todas las complicaciones o las consecuencias en los bebés En cuando los se van a su primeros casa, días. en los primeros ¿Y qué días, así pasa es. después de los primeros días? Ya sobrevivió, el respiratorio ya estuvo bien, todo eso está estable, ya lleva 2, 3 semanas ahí. En las etapas más tardías, después de las 2, 3 semanas, ¿cuáles serían las complicaciones que pudiera tener un bebé prematuro? Sí, dependiendo de las semanas o de los días de vida, podemos ir esperando algunas complicaciones. Por ejemplo, que toleren adecuadamente la vía oral cuando ya se llega a una capacidad gástrica, por llamarlo así, que puede ser a la segunda semana o a los 10 días. Hay algo que se llama enterocolitis necrosante o Ajá. necrotizante. Estas puedes llegar nada más a inflamarse el intestino y necesitar 2 o 3 días de ayuno hasta cirugía, dependiendo del grado. Entonces es otra complicación. Si por algún motivo tuvo alguna situación de hemorragia intraventricular, pues ver después que ese sangrado se reabsorba sin alteraciones en el perímetro cefálico, sin que afecte ahora sí que el cerebro, o dependiendo si hubo alguna alteración pulmonar, pues tratar de resolverlo lo más pronto que se pueda. Entonces, hay complicaciones inmediatas, mediatas y tardías. Exacto. Entonces ya vimos las inmediatas, ya vimos las mediatas. ¿Y Así las es. tardías cuáles podrían ser? ¿Qué es lo que tienes Sí. que vigilarle después de? Después, vigilar principalmente alteraciones en el desarrollo, Ajá. en el neurodesarrollo, Ajá. dependiendo de la edad, lo que vaya empezando a hacer, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, un bebé, bueno, primero entender que para esto la edad corregida es Exacto. primordial, Exacto, es ¿sí? importante. A ver, explícales a las mamás que no saben a qué se refiere eso de edad Sí, corregida. sí, es decir, si bebé nació de 34 semanas y tenía que nacer de 38 semanas, al momento de llegar a un mes, ese bebé es como si fuera naciendo, Exacto. ¿sí? Si el bebé nació de 32 semanas, o de 30 semanas, son 2 meses menos. Exacto. Entonces, cuando el bebé tenga 2 meses, es como si fuera naciendo. Entonces, todos los parámetros de peso, talla, perímetro cefálico, su desarrollo, no lo vas a comparar con un bebé de 4 meses o de 2 meses, sino con la edad Exacto. que tendría cuando hubiera nacido, ¿no? Es correcto, sí. Hay diferentes escalas para bebés prematuros, vigilando tanto físicamente el peso, la talla, el perímetro cefálico, o hay diferentes escalas también dependiendo del neurodesarrollo, lo que debería ser a los 2 meses, a los 3, a los 4, a los 6 meses. Exacto. Sí, pero todo esto es importante, la edad corregida. Exactamente. Sí. Oye, otra cosa muy importante que mencionabas tú es sobre las infecciones, algo que todos tenemos muchísimo cuidado y que hay protocolos bien claros de todo lo que tenemos que hacer para evitar infecciones en los recién nacidos en general y más en los pretérmino. ¿Les podrías explicar a las mamás cuáles son todos estos cuidados? Porque si nace ahorita un bebé pretérmino, para las mamás es muy importante que sepan cómo vigilar y cuidar que no se vaya a infectar el bebé, todo lo que hacen ustedes, las enfermeras, todo el personal, para evitar que se infecten. ¿Qué es todo esto que tienen que hacer para evitar o disminuir el Sí. riesgo de infecciones? Sí, principalmente, como decimos, el coco de nuestras terapias neonatales son las infecciones. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos para vigilar esto? Lavado de manos. Es
primordial el lavado de manos. Obviamente no usar anillos, obviamente pulseras, reloj, uñas cortas y bueno, el uso de clorexidina cada vez que vayamos a tocar a nuestro bebé es Les primordial. piden siempre que se pongan también bata, gorros. Sí, actualmente todo va relacionado con mejorar el desarrollo del sistema inmune en el bebé. Ajá. Entonces todo suma. Por ejemplo, la presencia de papá, mamá, hermanos, abuelos, también eso va sumando. Sin embargo, tenemos que cuidar que entren con las medidas adecuadas, que toquen manos, que toquen pie, que sean muy prudentes todos en el momento que tocamos al bebé, pues porque todo esto va sumando y previene las infecciones. Detectar de manera oportuna alteraciones en la temperatura, detectar de manera oportuna alteraciones en la frecuencia cardíaca, si tiene o no alteraciones en la presión arterial. Todo esto tenemos que cuidar muchísimo. El manejo de los antibióticos, los cultivos, para prevenir principalmente las infecciones. Sí. Y que hagan mucho caso de todas las indicaciones y que si hay reglas de quiénes pueden entrar y a qué horas pueden entrar y cómo entrar, es porque queremos prevenir y cuidar al bebé de infecciones, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, las políticas mundiales actuales es ir abriendo la UCIN cada vez más. Sí, es decir, pueden entrar los hermanos, hermanitos, pueden entrar pues los papás, los abuelos. Es bueno para todos, tanto para la familia como para el bebé. Sin embargo, sí hay que tener todas las medidas de higiene adecuadas y saber cuándo sí es prudente estar tocando o estimulando al bebé y cuándo pues decir, sabes que pueden entrar, lo puedes ver, hay que moderar la voz, los decibeles, todo eso influye, va influyendo para posteriormente las consecuencias, ¿no? O en el neurodesarrollo. Muy bien. Sabemos y hemos hecho aquí ya 2 o 3 episodios sobre lactancia materna, sabemos sobre la importancia de la lactancia materna, el impacto que tiene en el neurodesarrollo, pero en esos episodios hablábamos del bebé en general, pero específicamente en el bebé prematuro, ¿qué importancia tiene la lactancia materna? Bueno, actualmente en los bebés prematuros la lactancia se considera una intervención terapéutica. Es decir, es un tratamiento. Parte de tratamiento. Sí. O sea, es tan importante y tan efectiva que es como un tratamiento. Sí, es correcto. No es nada más alimentar al bebé para que suba de peso. La leche materna está biológicamente adecuada para el bebé. Exacto. Es decir, tiene inmunoglobulinas, proteínas, factores. La cantidad de grasa, la cantidad de todo eso específicamente para ese bebé, ¿no? Es correcto. Entonces, nació de la mamá y esa leche es para el bebé. Exacto. Sí, entonces, afortunadamente, la gran mayoría de mamás pueden lactar. Entonces, nosotros buscamos siempre la intervención temprana con la lactancia, desde prevención de enterocolitis, desde mejorar el sistema inmune, desde el estímulo trófico y lo más pronto que se pueda empezamos con la lactancia. Entonces es sumamente importante y es parte del tratamiento de un bebé. Es como un medicamento, pues, o como una ventilación. O sea, sí le da muchísimas ventajas al bebé que recibe leche materna. Sí. Y es muy importante intentarlo y en la medida de lo posible que se haga, ¿no? Sí. Y bueno, contando también todos los beneficios también para la mamá. Exacto. ¿Verdad? Entonces, pues sí, es actualmente como un parteaguas, ¿no? La lactancia, un bebé que se alimenta tempranamente con leche materna a un bebé que nunca pudo tomar leche materna. Por supuesto que hay ciertas excepciones, ¿no? Dependiendo de las alteraciones, pues con el bebé, de la alimentación, alteraciones inmunológicas y bueno, son casos especiales, sí, ¿no? Sí, son casos especiales. Oye, hablamos también mucho de la importancia de hacer el vínculo de mamá y papá con el bebé, pero estando dentro de una terapia intensiva, ¿cómo le hacen ustedes para fomentar ese vínculo? ¿Qué cosas pueden hacer papá y mamá con el bebé para mejorar o fomentar ese vínculo? Sí, principalmente la comunicación. Pues tratar de disminuir esa preocupación y cuando esté ahí realmente disfruten el estar ahí.
¿sí? Esa es una. Y aunque no, pero que estén. Es importante, cada minuto, cada hora cuenta y de manera frecuente que estén ahí acompañando a su bebé, el contacto físico, la voz, pues el cantar a un nivel bajo ayuda, el cambiar el pañal, este, eh, el sentir que están ahí de parte de su bebé, eso es primordial. O El sea, bebé sí se da cuenta de que sí, están por ahí papá y supuesto. mamá y les ayuda a ustedes a que el bebé mejore en todo y a los papás y al bebé, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Y con estas políticas cada vez mayores de abrir las puertas, también ha mejorado la sobrevida, ha mejorado disminución de las infecciones, ha mejorado el neurodesarrollo. Entonces, todo esto aporta muchísimo. Oye, ¿qué requisitos debe tener el bebé para que tú lo puedas dar de alta y se puede ir a su casa? Me imagino que debe haber, no sé, 2, 3, 4 cosas que digas, por lo menos tiene que ser esto, esto y esto para que se lo puedan llevar a casa. Claro, principalmente de los dos principales son que coma, Que comas ¿sí? Y que solito. regule su temperatura. Ok. Obviamente, para que llegue a esto, un bebé ya esté estable en lo respiratorio, ¿sí? Y que no requiera de algunos otros medicamentos. Entonces, estos son los primordiales, que coma y que se mantenga La temperatura. la temperatura adecuada. Ok. Sí. Y ya una vez que lo diste de alta y se lo das a los papás y se lo llevan a casa, ¿qué recomendaciones les das a los papás para que lo cuiden en casa? Sí, mira, bueno, aquí sobre todo es muy controversial. Algunas personas nos dicen, oye, puede venir a visitarlo mi hermana, mi hermano, etcétera. Las recomendaciones siempre son a la edad gestacional, la edad corregida. Es Ajá. decir, recordarle siempre, sabes que tu bebé nació antes de tiempo, tiene 2 meses antes, tiene 3 meses y ahorita es como si fuera naciendo. Entonces, es diferente. Más o menos para incorporarse gradualmente son aproximadamente ya con la edad corregida un mes más o incluso hasta 2 meses. Y sobre todo ahorita, por ejemplo, en el invierno, mucho virus sincitial respiratorio, eh, niños mayores que tienen el virus, pero a ellos no les afecta como si le afectara a su bebé, Ajá. ¿sí? Entonces, eh, si alguien va a casa, pues el lavado de manos es muy importante. Las ¿Les recomiendas visitas, disminuir, o sea, para llevar las visitas, les recomiendas disminuir las visitas durante un periodo o hasta cuándo? sí, sí, por lo menos 3 o 4 semanas. Ok. O sea, definitivamente, 3 o 4 semanas porque no sabemos de dónde vengan, no sabemos si esa persona con otras personas estuvo en contacto con alguna infección de tipo viral. Y aún así, pues al momento de llegar, el lavado de manos, el no dar besos a los bebés, que es bien importante eso. Y bueno, las sonrisas o las carcajadas, disminuirlas, moderar el ruido, o sea, todo eso va influyendo. Entonces, sí se recomienda disminuir el contacto con otras personas por lo menos un mes Por lo menos un mes. con los papás, así es, en su Ok, casa. ok. Oye, y el otro día unos papás me preguntaban, ¿cuándo se pueden incorporar ya como a su vida normal, a poder sacar el bebé el fin de semana a comer con los abuelos o a un Sí. restaurante? ¿En qué momento los pueden empezar a sacar ya y a incluirlos en sus actividades normales? Sí, regularmente después del mes y de manera gradual, es decir, si van a ir a otra casa, traslados cortos, por Ujú. ejemplo, pero no ir a la plaza. Obviamente a un restaurante es diferente, ¿A un restaurante pero cuándo podrían ir? después de los tres Después de meses. los 3 Sí, meses. sí, O sea, al mes regularmente. pueden salir, pero evitar lugares con mucha gente. Sí, factores que no puedan controlar, el ruido, el Ajá, tabaco, ajá. por ejemplo, este, pues algunas humos de carbón, por ejemplo, ¿no? Entonces son varios factores que si se salen de su control va a ser más difícil. Entonces, por eso los traslados cortos, a otra casa está bien, o si vienen a visitarlos, pues que sepan las personas que no vayan enfermas, Claro. ¿no? Que es importante.
yo siempre le recomiendo, ¿sabes qué? Mira, con la pena al ingreso, Alcohol, su gelecito, ¿sí? Incluso dependiendo, si es temporada invernal, pues regálales un cubrebocas, y bueno, no va a ser siempre, o sea, va a ser un lapso corto de tiempo donde hacer eso van a tener muchísimos beneficios a que su bebé se enferme, ¿sí? Porque ahí vamos otra vez al hospital, otra vez infección, soporte ventilatorio y bueno, las situaciones por las que ya habían pasado, ¿no? Entonces es importantísimo prevenir. Entonces pueden empezar a salir a casa de los abuelos, a viajes cortos y eso a partir del mes más o menos, es correcto, con todas las precauciones y a lo mejor a partir de los 3 meses ya podrían ir a un restaurante. Sí, o cosas ya que así. se incorporen a la plaza, a un restaurante, por ejemplo, a alguna cena con 2 o 3 familias, pero sí. Sí, después de los 3 meses. Incluso. Oye, y una vez que ya se los entregaste y se fueron a casa, me imagino que les das como algunas listas de signos de alarma o cosas que tienen que vigilar y que te tienen que reportar inmediatamente. Si pasa A, B o C, me avisas. Sí, sí, principalmente yendo de arriba hacia abajo, que su bebé no se quiera despertar. Está demasiado somnoliento. Demasiado somnoliento, letárgico. Por ejemplo, si ya los empezaba a ver, que de repente la mirada se pierda, por ejemplo, que no quiera succionar o que no quiera comer, o que le vean que se le sume mucho su pecho o que lo vean con dificultad para respirar, definitivamente, o cambios en el color en la boca, también es bien importante, muy inflamado, o las evacuaciones, si tenían un patrón de evacuaciones, por ejemplo, si hacen de la popó, incluso hay bebés que hasta hacen con sangre. Entonces hay que vigilar todo eso. Sí, alteraciones en la temperatura, ya sea temperatura elevada o temperatura muy baja, ¿sí? Que también cuentan. Eso es importante o sería recomendado que sí tengan un termómetro los papás en casa que tengan un bebé recién nacido, ¿no? Sí, yo les recomiendo termómetro y oxímetro. O sea, oxímetro no es para que estén ahí todo el día, pero sí, pero si notan alguna eventualidad, llamar por teléfono, decir, oye, mi bebé está así, ok, ponle ahorita el oxímetro antes de correr o antes de hacer algo, pues ven y aquí estamos y lo revisamos. Oye, ¿de termómetro les recomiendas alguno en especial? Porque ahora hay muchos tipos, ¿no? Creo que ya no he visto que usen el rectal, hace mucho que no veo que nadie use uno rectal, pero está el timpánico, ¿de cuáles les recomiendas? No, yo les recomiendo el de piel. O sea, el más rápido, decirles cómo. Obviamente, si la piel está mojada, si está el bebé con un poco de sudoración, ahí va a ser un poco erróneo. Pero siempre ese, porque luego algunos otros es más difícil, o el de tiempo en el axila. Ese también funciona bien. Funciona perfectamente bien. Okay. Y también, si notan alguna eventualidad que no sea normal para ellos, vigilar. Claro. Y comunicarse y revisar. Sí, yo también le digo, cualquier cosa que a ti te preocupe, a mí me preocupa. Claro. Si lo ves, porque las mamás tienen ese instinto y ellas saben cuando algo va mal, ¿no? Entonces, si a ti te preocupa, a mí me preocupa, me avisas. Porque nadie lo conoce al bebé mejor que mamá. Entonces, si mamá no te es que normalmente despertaba cada X tiempo y no ha despertado y ya pasó y lo estimulo y no despierta, avísame, ¿no? Ese tipo de cosas. Por supuesto, sí. ¿Cómo impacta a los hermanitos y a toda la familia en general el tener un bebé recién nacido prematuro? Sí, es difícil en varios aspectos, principalmente lo emocional, ¿sí? Pues los papás están pues abrumados, cansados, estresados, entonces eso, pues diferentes situaciones en el comportamiento, ¿sí? Ese es uno. 2, el tiempo, ya no están con el hermanito y de repente el hermanito extraña porque hay que hacer las visitas al hospital. Eso también, la logística o la dinámica familiar. Tercer punto importante, lo económico, ¿sí? Es decir, pues papá, mamá tienen que dejar de trabajar para estar acá, los impactos en lo económico, que tu bebé ya necesita esto, y todo cuesta, ¿no? Claro. O simplemente el traslado de un lugar a otro, si estaban de vacaciones en la ciudad y son de Chihuahua o son de Sonora, aquí, y nació aquí, o sea, todo eso impacta. Claro. ¿Sabes qué? Me tengo que llevar a mi bebé, pero en este momento no está para llevártelo.
qué tipo de ambulancia, todo eso. Sí, Ok. entonces hay diferentes aspectos que Es es difícil, importante. pues, pero es importante saber también que todo va a estar mejor después Claro. también. Oye, cuando se da de alta un recién nacido de término, están programadas las consultas de seguimiento, de vigilancia del niño sano y esto. ¿Estas consultas cambian cuando el bebé es prematuro? ¿Lo citas más seguido? O Sí, sea, lo das de alta y ¿qué le dices? ¿Va a venir en cuánto tiempo? Y luego cada sí. cuándo lo ves. ¿Cómo es? Sí, tenemos que ir vigilando mucho posteriormente el crecimiento, ¿sí? Ujú, El perímetro cefálico y las habilidades que va adquiriendo un bebé conforme a la edad. ujú. Entonces, cuando se van de alta a la semana regularmente para ver que lleve ese mismo ritmo de crecimiento, Ok. O sea, la primera eh, consulta de seguimiento sería la semana. a la semana o 5 días, Ajá. dependiendo de cada bebé. Ok. Posteriormente al mes y a otro mes y a otro mes y Cada así mes. gradualmente para Cada... detectar de manera oportuna, ¿no? Exacto. Diferentes situaciones. Entonces, lo citas primero a la semana y luego cada mes, y ya dependiendo de cómo vaya, le vas espaciando las consultas. Sí, así es. ¿En qué momento los mandas o inicias la estimulación o la intervención temprana, ¿no? Porque ya no se llama estimulación temprana, es intervención temprana. Sí, desde que están en la UCIN. Exacto. O sea, desde que están en la UCIN tenemos que empezar con ese tipo de intervención. Claro. Eh, pues la doctora o el médico de intervención temprana o de rehabilitación pediátrica nos apoya muchísimo en ese sentido, pero es desde la UCIN. Desde que Sí, el momento está estable, desde que el bebé así está es. estable y en condiciones de recibirla, ahí es, ¿no? Sí, ahí tenemos Y que tiene ir. un impacto muy significativo en Sí, todo el neurodesarrollo del bebé, entre más pronto empiecen la intervención temprana. Y yo así siempre les es. hago también el comentario de que no es porque esté mal, sino porque tiene riesgo de, y tú quieres que tu bebé esté lo Exacto. mejor posible, entonces hay que ayudarlo y estimularlo lo más pronto posible, ¿no? Así es. Sí, para el moldeamiento, pues del cerebro, la plasticidad, todo eso tenemos que ir interviniendo. ¿Qué les dirías a unos papás que ahorita están viviendo esta etapa de que su bebé acaba de nacer y nació antes de tiempo? ¿Qué mensaje les podrías dar? Sí, principalmente sabemos que no eligieron ellos estar ahí. O sea, siempre una situación de un bebé prematuro es algo imprevisto. Exacto. Entonces, todo esto causa estrés, cansancio, en ocasiones culpabilidad, Ujú. sensación de culpa. Y bueno, el tener que modificar las diferentes logísticas, el impacto que va a venir económico, pero también es importante que sepan que habemos personas capacitadas y capacitándonos y capacitándose para atender cada vez mejor a los bebés que están en las terapias neonatales, ¿no? Y que se vayan a casa y que se integren a la familia y a la dinámica familiar lo más pronto que se pueda. De acuerdo, muy bien. ¿Algo más que te gustaría agregar, Sí, Pablo? bueno, principalmente saber que un bebé cuando se va a casa es parte del éxito, pero todavía no se logra completamente. Es decir, tiene que llevar el seguimiento con las diferentes personas, ya sea neurólogo, ya sea de rehabilitación, cardiólogo, oftalmólogo, y bueno, el hecho de anticiparse a las posibles complicaciones que todavía las siguen presentando es crucial. Entonces, sí, Es muy importante el equipo que va a estar vigilando al sí, bebé, sí, ¿no? Y todo el es el equipo. neonatólogo. Yo siempre les digo a los papás, el neonatólogo es como el director de la orquesta, ¿no? Él tiene que vigilar en qué momento actúa el neumólogo, el nutriólogo, el neurólogo, el Sí, gastroenterólogo cuando es necesario. Y el neonatólogo es el que va dirigiendo todo a la orquesta, ¿no? sí, sobre todo, pues, bueno, yo les digo que trabajemos en equipo, ¿no? Exacto, O sea, exacto. trabajar en equipo, incluso también con los papás. Claro. Eh, y bueno, afortunadamente esto también fortalece la resiliencia en los papás, mejora la situación de armonía, posteriormente fortalece los vínculos. Bueno, el estrés es al principio, después la frecuencia cambia y tiende a mejorar De todo. acuerdo. Si tuvieras que darle un solo consejo a unos papás que tienen un bebé prematuro, ¿cuál sería? La esperanza, la esperanza. Que se aferren, que sigan, que no se den por vencidos, que visiten a su bebé, eh, que su bebé lo siente, Ujú. ¿sí?
y que todo esfuerzo ahorita se ve recompensado posteriormente. De acuerdo. ¿Dónde te pueden encontrar si alguien tiene dudas, te quieren contactar, tus redes sociales, el consultorio, en dónde te pueden contactar? Bien, en Instagram, Juan Pablo Díaz Dávalos, neonatólogo, en Facebook. Actualmente yo estoy en el Hospital Ángeles León, estoy en Endolife, dando la consulta privada por la mañana, por la tarde, de lunes a sábado. Muy bien. Juan Pablo, otra vez, muchísimas gracias por estar con nosotros y por aclararnos todas estas dudas. Al contrario. Y a mí pues no me resta más que agradecerles a ustedes su interés por ayudar a los niños a alcanzar su máximo potencial físico, mental y emocional. Recuerden suscribirse al canal de YouTube para que vean el episodio completo, inscribirse en Facebook, Instagram, TikTok y recuerden, ayúdalos a brillar. Haz mi podcast, un espacio único para transformar tus ideas en contenidos y lanzarlos a todas las plataformas digitales. Conoce el estudio. Haz mi podcast.